La parquedad de Eliezer al referirse a Helena y Alejandro era insultante. Si un náufrago regresara después de estar 20 días aferrado a un precario inflable y respondiera a las preguntas de los periodistas diciendo el calor era un poco molesto, naufragaría también su credibilidad. Se esperaría que dijera cesante que vio la muerte rondar muy de cerca, que la idea de volver a ver a su familia lo animó a resistir el ataque de los soles de mediodía. Pero Eliezer no era un náufrago. Él se había perdido por su propia voluntad. Había abandonado el barco, pensaba Elena, alando con un dedo el cordel del teléfono. ¿Y quién es, por cierto, Eliezer? En algún momento de la obra se nos dice, si ese muchacho hablara menos e hiciera más, llegaría lejos. A continuación, por opinión de la vieja Estela, es un tipo mundano, encantador, bien plantado y mentiroso, casi perfecto para amante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy traigo la reseña, comentario de un señor muy parecido al abuelo, de Johnny Ibarra Serpa. Esta es la obra ganadora del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2023. Aquí traigo el cinto con el que venía el libro y es una novela que leí hace ya unos escasos meses y he decidido hoy hablar de ella y compartírselas. Esta, tengo entendido, es por el nombre del premio, su primera incursión a la literatura de Johnny Ibarra. Sin embargo, también destaca como compositor y es de nacionalidad colombiana. Es un autor colombiano y la obra se va a situar entre Colombia y Venezuela. No tengo muy en claros los años en que transcurre la obra porque aborda dos líneas generales. Lleva la línea de Alejandro, que es la línea principal. Alejandro es un muchacho que entra a la veintena de edad y que entonces se encuentra con que un día su padre lo quiere conocer. Ya después descubriremos que esto más bien fue una artimaña de Helena que le dijo a Eliezer, que es el padre de Alejandro, que el hijo estaba interesado en conocerlo. En un primer momento se nos plantea que Alejandro no tenía el más mínimo interés por conocerlo, digamos que a un nivel muy hondo dentro de sí mismo sí que tenía ese interés, pero digamos a un nivel externo, él no tenía el más mínimo interés por conocerlo, sino que un día Eliezer reaparece en la vida de los protagonistas, Helena y Alejandro, de manera también muy indirecta, sin proponérselo, vaya, si fuera por Eliezer, él nunca hubiera vuelto a sus vidas, yo creo, quién sabe. Pero la cuestión es, Eliezer regresa a la vida de estos personajes después de muchos años de ausencia y entonces Helena urde la comunicación y reencuentro del padre con su hijo. Es así que Alejandro viaja a Venezuela, viaja desde Colombia a Venezuela a reencontrarse con su padre y a conocer al resto de su familia, porque Eliezer tiene más hijos que Alejandro, ¿no? Entonces va a Venezuela a conocer su tierra de origen, a sus hermanos, a su familia, en fin, y a partir de ahí se aborda el tema de la identidad. ¿Quién es uno? Hay una línea que me parece es muy gráfica en lo que refiere a explicar qué carambas con el conflicto que yo creo es el principal en la línea argumental de Alejandro.
Dice, es muy cortita, dice: ¿qué puede ser más frágil que un hombre con dos nacionalidades que no se siente de ninguna parte? Esto sobre Alejandro, que se desarrolló, creció en Colombia, pero que nació en Venezuela. La cuestión aquí es que esto no solo concierne a, digamos, un tema nacional, sino que Alejandro va a empezar a preguntarse sobre quién es, se va a replantear su vida, su identidad, su persona y asimismo su porvenir, qué es lo que viene después, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Quedarse en Venezuela o volver a Colombia? En fin, Alejandro, por cierto, tiene la intención de desarrollarse como pintor, le gusta pintar, ese es su oficio. Entonces, eso sobre Alejandro y la principal línea argumental de la obra. En una segunda línea argumental tenemos a Helena, la madre, la mujer que cría a Alejandro una vez que Eliezer lo abandona. A todo esto, Eliezer es un personaje que constantemente va a estar viniendo y yendo, yéndose, volviendo, en fin, es un personaje inestable, perdido, y esa misma, pues se lo compara como un náufrago, ¿no? En las primeras líneas que leí, como una suerte de náufrago en la tierra, en la sociedad, y parece ser que es, digamos, su naturaleza. La segunda línea, perdón, les comentaba, sigue a Helena en los años de su juventud en que conoce a Eliezer porque coinciden en la empresa del padre de Helena, cuando Eliezer era un trabajador y ella se va, pues, ella va incursionando en el mundo laboral, en fin. Ahí es donde se conocen y van entablando pues relaciones. Es en esos capítulos en que aparecen las líneas a propósito que ya les leí sobre Eliezer, lo que opinaba una u otra señora, una de ellos diciendo que era perfecto para amante, sobre pues este personaje Eliezer que en su juventud quería ser soldado y poeta. Dos cosas que pues pareciera que chocan una con otra, pero pues siendo la naturaleza de la que es Eliezer, pues cobra sentido. Pero vaya, como igual dice una de las señoras respecto a Eliezer, es un muchacho que habla y habla y habla y dice que hará esto, que hará aquello, en fin, dice, si ese muchacho hablara menos e hiciera más, llegaría lejos. Aquí lo dice, ¿no? Y efectivamente, esa es la gran cuestión con este personaje. Habla más de lo que finalmente hace. En fin, a grandes rasgos, esas son las dos líneas que abarca la novela. Las dos años antes, años previos al Caracazo, ¿no? Años previos a incluso estos picos de inflación económica que sufrió Venezuela, la caída de su economía, los concernientes y sucesivos golpes e inestabilidades políticas que sufrió el país. Este libro acontece años antes de todo eso. Hay un momento de la novela en que Eliezer le dice a su hijo, le dice Eliezer a, no directamente a su hijo, pero vaya, es una escena que acontece con un muchacho moreno, flaco, altanero, en fin. Eliezer le dice a este muchacho, ¿sabe usted una cosa, carajito?, dijo con rabia contenida. Con esta economía de mierda, un día vamos a arrojar nuestros billetes a la calle. Ese es el contexto histórico, social, político y económico del libro. Este libro sucede años antes de esa, digamos, decaída, de esa pues desgracia en que se sumió el país, ¿no? Entonces, a momentos el libro también reflexiona sobre estas cuestiones.
no hondamente, pero sí hace mención sobre el militarismo, el militarismo, perdón, y la concerniente, pues de pronto, autoridad abusiva o que está ahí y en vez de generar un entorno seguro, más bien lo vuelven un poco pues inquieta, incomoda, genera temor, en fin. Hay también el tema, la cuestión de el amor, la espera también con el personaje de Elena. Elena es un personaje que sufre la espera, los regresos de Eliezer, la abandona prácticamente creo que en 3 momentos distintos, cuando van saliendo y tienen planes de matrimonio, de hacer la vida juntos, cuando él se va a hacer negocios a Venezuela y las cosas pues no salen bien, vuelve ahora con este niño, se lo encomienda a Elena, vuelve a irse prometiendo volver, pero jamás vuelve. Y este tercer retorno, muchos años después, cuando Alejandro ya es un joven adulto, un retorno que no fue, por cierto, pues intencional, sino que fue completamente accidental. En fin, es un personaje que queda en espera y es uno de los conflictos que se genera entre ella y su hijo. Y es con justo lo que cierra la obra. Hay un párrafo al final de uno de los capítulos, al final del capítulo 22 para ser más exacto, que habla el tema que yo considero vital en la obra, que es que el kit de la cuestión, el conflicto de todos los personajes en algún punto llegan a acabar e iniciar en Eliezer. Eliezer es, digamos, el kit de la cuestión de toda esta obra. Es el punto detonante que genera lo demás, en fin. Voy a leerles parte de ese párrafo para que vean más o menos qué es lo que pasa con este personaje. Y hay un rasgo que es común en todas estas perspectivas. Dice, el común denominador en la información que recibía era el reproche a propósito de todo ese entorno, ecosistema, digámosle, social. Eliezer se quejaba de que su esposa dejara la llave del agua abierta cuando pelaba las verduras, que no disciplinara a sus hijas, que no hiciera rendir el mercado de la semana. Yvonne protestaba por la falta de armonía entre los hermanastros, por el temperamento autoritario de Eliezer, por la preferencia de su madre hacia su hermana. Leticia renegaba de las noches de tragos de su esposo, de la dureza de Amanda de referirse al pasado, de ciertas amistades de su hija Yvonne. Lo curioso, y esto no ayudaba en la sobredosis de datos recibidos, era que todos cerraban sus inconformidades diciendo, no es que sea un mal hombre. La juventud es así. Esperemos a ver. En la familia, espejo de la sociedad, se presentaban desavenencias, ocurren situaciones desafortunadas, se llegan las rencillas, pensaba Alejandro, mientras veía la tela de la ventana ondear por las noches de brisa. Es normal y universal, pero lo que hace soportable esas realidades es el acostumbramiento que imponen el tiempo y el afecto. En 3 semanas, la verdad sea dicha, no se consigue creer a nadie, se dijo, y deseó dormirse pronto. Creo que este fragmento de párrafo sintetiza muy bien una gran parte de lo que es la obra, que reflexiona sobre las relaciones familiares también, la relación entre padre e hijo, hijo hermanos, hijo nueva mujer del padre, hijo madre, hijo madre biológica incluso, en fin, todas las relaciones, gente, en fin,
todo eso. Es una novela que recomiendo. Me parece está muy bien documentada sobre el contexto histórico, social y político de entonces. En ese sentido no hay mayores ruidos de descolocación o de irrupción de alguna cosa que no tenga que ver aquí con el tiempo en que acontece. Es una novela muy bien construida además. La parte que concierne a la juventud de Elena y sus romances con Eliezer es relativamente breve, es decir, los capítulos no son tantos como los capítulos que se dedican al desarrollo de Alejandro. Sin embargo, el peso de su trama no es menos en absoluto a el peso de la trama de Alejandro. En ese sentido podemos considerarlos los dos protagonistas de la obra. Si bien pues el principal sigue siendo Alejandro, pues es una obra que concierne a él, a los estragos y efectos de este abandono, de este reencuentro, en fin. Sin embargo, esto también se ve afectado a lo que tiene que ver con Elena, que es con lo que todo inicia de alguna forma. En fin, estas son unas breves palabras, reflexiones, apuntes, yo creo que son más bien apuntes, sobre un señor muy parecido al abuelo de Johnny Vargas Serpa. Es una novela muy buena, construida, digamos, su arquitectura está muy bien estructurada, planteada y desarrollada. Se disfruta el libro y hay mucho más de lo que se podría hablar. Hay una relación por ahí que de pronto pudiera caer en el incesto, dependiendo de dónde se lo mire. Sin embargo, pues yo creo que esto más bien lo voy a dejar a que lo descubran si deciden leerse la novela. Está editada por la colección Ficción de la Universidad Veracruzana y en fin. Espero el video les haya gustado. Si fue así, dejen su like. Nos estamos viendo para un próximo video. Suscribiros al canal. Y nada, nos vemos próximamente. Chao, chao.